Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, buenas noches. Gracias por permitirnos entrar en sus casas y compartir una hora prácticamente de conversación con un invitado o invitada especial. Siempre haciendo hincapié en personas destacadas de nuestra sociedad en distintos ámbitos, desde la cultura hasta la educación, las artes, los deportes, la política, las empresas. Tratamos de usar este espacio para conocer mejor a esos protagonistas. Hoy a una mujer muy destacada en su ámbito, en el ámbito de la educación, con una gran carrera y también heredera de una tradición familiar muy importante en ese sentido. Ella es Sani Romero Sanabria de Velázquez. Es doctora en abogacía, pero además es sobre todo docente, educadora. Vamos a ver su historia primero en esta semblanza y enseguida comenzamos a conversar la noche con nuestra invitada. Sani Romero Sanabria de Velázquez, nacida en Asunción en 1964, casada con Jaime Velázquez, madre de Eduardo Francisco y Genaro Américo, abuela de Camila y Valeria, abogada, egresada distinguida de la Universidad Nacional de Asunción y doctora en Ciencias Jurídicas, docente de Ciencias Sociales en el INAES, reconocida como mejor egresada. Cofundadora del Instituto de Formación Docente, el Colegio Iberoamericano y la Universidad Iberoamericana, siendo una de las principales impulsoras de la educación superior de calidad en el Paraguay. Ha tenido importantes logros en su juventud como secretaria del Centro de Estudiantes del Colegio Internacional y de la Academia Literaria. Además, fue bailarina, lo que demuestra su amor por el arte, la creatividad y la expresión corporal. En 1992 y 1993 fue jefa de gabinete del Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay, mientras el entonces ministro Raúl Sapena Brugada estaba en el cargo. Además, fue presidenta de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas del Paraguay, APUP, por 2 periodos entre 2013-2015 y 2015-2017. En 2014 coordinó el Congreso Nacional de Educación Superior, que fue un importante evento en el que participaron más de 1.500 actores de consulta y se elaboró el documento base de políticas de la educación superior del Paraguay, considerado una importante contribución para el desarrollo del sistema educativo del país. Fue vicepresidenta del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, entre el 2017 y 2018 y en el 2020 fue presidenta del Consejo de Rectores del Paraguay. Fue elegida Mujer del Año por la Defensoría del Pueblo y reconocida por su liderazgo femenino por el Instituto de la Empresa Familiar Latinoamericano. Así también ha ocupado el cargo de Coordinadora Nacional de He4She, de las Naciones Unidas, de la Mesa de Educación y Cultura. Asimismo ha sido secretaria pro tempore de la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO y miembro del Observatorio Regional de Responsabilidad Social Universitaria, integrado por 35 países de América Latina y el Caribe. Actualmente se desempeña como rectora de la Universidad Iberoamericana, destacando su labor en el desarrollo de programas académicos innovadores y su compromiso con la formación de líderes sociales comprometidos con el desarrollo del país. Miembro titular de la Junta Directiva de la Red de Pacto Global Paraguay, lo que demuestra su compromiso con los valores éticos y la responsabilidad social empresarial. Bueno, Sani, qué gusto que hayas podido venir por fin. Prima te voy a decir porque todo el mundo sabe que somos parientes, pero sobre todo por la admiración que te tengo y tu gran carrera y bueno, la historia de la familia, de tu madre, de tu padre. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, muy feliz realmente de poder compartir contigo este espacio donde tu talento de buen entrevistador nos permite conocer a profundidad a muchas personas y valorar a ese hombre y mujer de bien de la sociedad que sirven de ejemplo para las nuevas generaciones. Así que ¿sueles seguirnos? ¿Sueles ver? Te sigo permanentemente porque genera curiosidad y sobre todo esperanza también, claro, ir abriendo estas puertas de conocer el interior de las personas y esa construcción de ese país que todos soñamos. Justamente esa es un poco la idea de este espacio, Sani, y dedicaste toda tu vida al ámbito de la educación, al ámbito de la formación profesional, con todo lo que ello implica, porque todos decimos que la educación es la puerta de la modificación que necesita el país, ¿no? Del avance. Ahora, no es tan fácil cuando tenés que hacerlo. ¿Cuándo te incorporás vos a este gran proyecto de tu madre, Nidia Sanabria, que es la UNIBE?
Bueno, comenzamos en realidad, yo comencé muy pequeña cuando se crea el Colegio Iberoamericano, liderado en ese momento por mi madre, por doña Nidia y por mi hermana María Nidia. Sí. Y era muy pequeña, tenía 6 años apenas. Y viví desde pequeña esa experiencia de lo que fue construir algo con pasión, con sueños, con esperanza, pero con mucho compromiso, ¿verdad? Sí. Rodeada, sí, y siempre digo que he sido una privilegiada, rodeada también de amigos muy especiales de mi familia, todos artistas, escritores como Roabato, Agustín Barbosa, Cayo Sila Godol, María Luisa Artecona de Thompson. Entonces esa construcción de tener una mirada diferente hacia lo que era la educación unida con el arte y la literatura, sin duda alguna marcó en mi vida, ¿verdad? Entonces apenas terminé el colegio, que terminé a los 17 años, y comencé la facultad de Derecho, porque primeramente mi título original es el de abogada. Comencé ya a trabajar en la institución educativa, ¿verdad? Como docente. Y bueno, y eso me marcó la vida, evidentemente. Pero hubo un hecho, Mario, que para mí fue muy importante. Una vez terminada la carrera de Derecho, yo sigo el magisterio en el Instituto Nacional de Educación Superior. Y terminado un poco ese proceso, ya casada con hijo, me llama Sapena Brugada para ir como jefe de gabinete del Ministerio de Educación y Ciencias en el periodo 92-93 aproximadamente, cuando post dictadura se inicia ese proceso de la reforma educativa. Y me tocó vivir ese proceso de la reforma con los congresos, con un país en donde tenía esa utopía, ese sueño de construir un proceso democrático y consolidando la educación como la herramienta fundamental. Ahí me tocó recorrer todo el interior del país, poder capitalizar, diríamos así, esas esperanzas, esos sueños, y de convertirse ese docente en aula, que yo era hasta el momento, me convertí en un ser político capaz de generar a través de mis acciones cambios en los procesos que me tocaran vivir. Qué interesante. Para mí fue eso fundamental, ¿verdad? Esa parte de tu historia se me había perdido, es bueno que la recuerdes, porque una cosa es ver el escenario del sector privado. Así es. Y otra es el sector público y las grandes necesidades que hay, ¿no? Así es, así es. ¿Qué viste en esa época en el interior, sobre todo de nuestro país? Bueno, imagínate que en ese momento un maestro ganaba 35.000 guaraníes por mes. O sea, estábamos viviendo la realidad era una educación paupérrima en cuanto a la valoración social, pero sin embargo, a pesar de eso, con mucho peso social. El maestro y el país de la comunidad eran, diríamos así, la cabeza más importante de la comunidad. Mucha esperanza de poder construir una educación democrática, libertaria, ¿verdad? En estos congresos nos reuníamos las comunidades, las cooperativas, los intelectuales de cada comunidad, y siempre arrojaba eso, ¿verdad? La necesidad de que se pueda construir el perfil del ser nacional desde el punto de vista de ser un ser democrático, que permita escucharse las voces, que permita asumir las diferencias. Y eso me pareció, para mí, fue un impacto excesivamente positivo de encontrar una población tan ávida, ¿verdad?, de poder construir esa democracia. Qué interesante, porque además se estaba pasando del tutelaje político partidario de la docencia al magisterio a una democratización también, y se comenzaban a implementar los concursos, cosas que no existían antes, ¿no? Me tocó hechos así muy emblemáticos. Por ejemplo, recuerdo de que existieron situaciones en las cuales se detectaron ciertas irregularidades en el pago o maestros que estaban cobrando más de 2 sueldos o 3 sueldos o funcionarios. Y llegamos a hacer en lo que hoy es el Consejo Nacional de Deportes en forma física todo un proceso de encuesta, de aplicación donde como declaración jurada se iban las personas a decir los puestos que tenía. Y bueno, como decía, era un proceso de sincerarnos, ¿verdad? Para que realmente ese presupuesto general de gasto de la nación pueda llegar efectivamente en donde era necesario llegar y dándole a la educación ese valor que en ese momento se necesitaba, ¿verdad? Entonces, creo que por eso que son experiencias únicas. Me tocó también trabajar con una persona excepcional como Sapena Brugada y momentos así
políticamente también muy críticos, ¿verdad? Por el momento de transición, de la salida de Rodríguez y también las elecciones donde asume Guasmosi y bueno, los vaivenes políticos que se sucedieron en ese momento. Fue un aprendizaje para mí, muy joven yo era, pero de mucho aprendizaje, verdaderamente. Qué interesante ese aspecto, porque, a ver, mejor que nadie, Sani, vos sabés que seguimos reclamando una mejor educación. Así es. Después de tantos años. Así es. Pero no olvidemos que en ese momento la inversión era mínima. Se ha logrado avanzar, pero todavía estamos en la mitad de lo deseado o lo usado a nivel regional, ¿no? Sí. En cuanto a inversión per cápita. Claro, la reforma justamente lo que buscaba era, y yo creo que eso fue un logro, que fue aumentar el nivel de acceso de las personas a la educación escolar básica, ¿verdad? Que es lo que según la Constitución llevó ese nombre. Y eso yo creo que sí, bastante se ha logrado para un primer grado, por ejemplo. Pero lo que no se logró fue la calidad, ¿verdad? Claro. Y la retención también, que persistió, sobre todo hoy en un tercer ciclo, en un nivel medio, en donde el nivel de deserción de los alumnos es importante, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que se fueron desarrollando, muchos proyectos muy positivos y otros que quedaron en el camino que lastimosamente no se pudieron cumplir y que eso hoy generan impactos naturalmente dentro de lo que estamos viviendo y los resultados que estamos teniendo. En cuanto a los contenidos, también se fue haciendo un cambio gradual de lo que había. Sí. Hasta el desayuno escolar era novedad en ese momento, porque no habían esas conquistas, ¿no? Claro. Un eje muy fundamental para mí fue la Constitución Nacional, ¿verdad? Porque la Constitución Nacional habla de esa figura nueva que es el Estado Social de Derecho. Sí. Anteriormente hablábamos del Estado de Derecho, pero sin embargo al hablar de Estado Social de Derecho estamos hablando de la presencia del Estado justamente para equilibrar las inequidades y generar oportunidades. Correcto. Y específicamente la misma Constitución habla sobre el aporte en cuanto a lo que es el aporte nutricional y los útiles escolares. O sea, que eso se reglamenta posteriormente, pero fue el sentimiento de nuestros convencionales que justamente respondían a ese Paraguay que estaba emergiendo en ese momento. Esa Constitución tiene aspectos realmente que fueron muy positivos para mirar de otra manera la conformación de nuestro Estado. O sea, vos te toca también un momento que había un nuevo marco. Sí, así que mismo. es la Constitución. Así fue. Y una nueva legislación que se fue reglamentando. Así fue. Donde, por ejemplo, aparecía los útiles escolares. Me olvidé ese aspecto. Eso antes ni se tenía idea de que podíamos conquistar. Yo, a ver si conseguimos. Yo creo que son pasos que se dieron de los cuales ya no se va a volver. Eso se conquistó, digamos. Así es. No creo que haya ya una población que acepte no tener útiles, no tener desayuno escolar. Ahora, nos falta la calidad. En cuanto a la calidad, ahí está el problema también de los docentes, que es un tema delicado, porque le exigimos mucho a ellos, pero también convengamos de que faltan todavía muchas herramientas, falta un acompañamiento, falta una mayor inversión. El docente finalmente es una especie de héroe que trata de hacer lo que puede con lo que tiene, Sani. Sí, el docente es un héroe solitario. ¿Verdad? Entonces creo que ese esquema hay que cambiar. Se debe constituir en las escuelas equipos de trabajo. El docente no debe sentirse solo. Cada vez más compleja la vida misma, no solamente la educación formal, sino que el niño que viene con otras complejidades. ¿Cierto? Y entonces es necesario capitalizar estos círculos de aprendizaje que en un principio de la reforma tuvieron mucha fuerza, pero después se fueron debilitando, ¿verdad? Generar en la propia comunidad, que la propia comunidad, la propia escuela o las escuelas que son de la misma zona puedan reunirse, puedan analizar, puedan discutir, además de todas las capacitaciones que son necesarias. Ese estatuto del docente que existe, pero que hay que aplicarlo de una manera más eficiente, no solamente desde el punto de vista del presupuesto general de gasto de la nación, sino que dando pie también a que pueda tener una categorización de acuerdo a la propia formación. Ojalá tengamos maestros y que sea una regla, que sean todos magíster. Claro. ¿Por qué no? En países del primer mundo esa es la regla. Si lo más importante de la sociedad le estamos entregando, que es la formación de nuestras futuras generaciones, que más que allí deberían de estar los mejores, ¿verdad? Entonces no podemos dar la espalda a esa realidad y entonces eso debería ir en forma coordinada con ese estatuto, con políticas, con un presupuesto adecuado que permita que cada 5 años ese docente pueda dar un examen, pueda presentar una pequeña investigación y pueda elevarse también en categoría el día de mañana, ocupar el cargo de jefe, de director, de supervisor, que haga verdaderamente una carrera docente que le permita finalmente a él generar
una satisfacción y un desarrollo personal y profesional, y al estudiante, lógicamente, también recibir mejores condiciones, ¿verdad? Bueno, tengo que hacer la primera pausa. Entramos de lleno ya en el tema. Yo sé que le apasiona a Sani, por eso ya entraba sin demasiados preámbulos. Igual, rápidamente, antes de la pausa, casada con Jaime Velázquez, Sí. hace unos cuantos años ya. 36. ¿Cuántos hijos? 2 hijos, Eduardo Francisco y Genaro Américo, y 2 nietas, 2 nietas. Camila y Valeria. Bueno, una parte que es siempre esencial en la vida, ¿no? El Así apoyo es, familiar. así es. Tuviste también un marido que siempre te apoyó mucho. Así que es. no es fácil tampoco conseguir. No es fácil, exactamente. Entendió que era tu vocación de vida, ¿no? Así es. Bueno, sí. un saludo para el doctor Velázquez también. Sani Romero es heredera de una tradición de maestras que vinieron del interior en el siglo XX, que se forjaron con mucho empeño y que justamente soñaban con un Paraguay con mayor acceso a la educación, que era toda una revolución para aquellos años. Enseguida hablamos de eso y de otros temas con nuestra invitada de hoy, Conversando la Noche aquí en Mega TV. Sani Romero hoy es nuestra invitada. Ella tiene una larga experiencia como docente, pero además como creadora de espacios de acceso a la educación muy importantes, incluyendo el ámbito universitario. Habíamos llegado en tu historia personal a esos años iniciales en el Colegio Iberoamericano. ¿En qué año se transforma en facultad o universidad? La historia es sencilla, nace en el 71 como colegio, son 52 años, Sí. y en el 93 ya habiendo yo ocupado estos cargos y demás, ahí creamos con mamá el Instituto de Formación Docente Iberoamericano. Esa ya es una co-creación, diríamos así. Teniendo un poco en cuenta esa filosofía humanista que había instalado doña Nidia en el colegio, en donde se respetaba al ser humano como único e indivisible y con la necesidad de generar maestros no para escuelas normales, porque era tan cruel el sistema, ¿verdad? Que decía escuelas normales, como si fuese que él no estaba dentro, era una normal, ¿verdad? Entonces ella daba siempre un paso hacia adelante y ella decía, tenemos que formar maestros con la pedagogía del amor y también con una pedagogía liberadora, y para eso había que formar ese instituto y así lo hicimos. Y en el 2001 eso se transforma posteriormente ya en Universidad Iberoamericana, también con un proyecto que elaboramos con mi madre, ¿verdad? Como para que aquello que teníamos como intención que sea una formación de docentes de un nivel terciario, no universitario, pudiera llegar a ese nivel. Y bueno, hoy ya con 52 años como colegio, 30 como formación docente y 22 años de vida como universidad, tenemos una experiencia muy rica con carreras de grado, de posgrado, con niños que llegan hasta a los 3 años y después terminan a lo mejor la carrera 18 años después. Realmente es una experiencia muy rica la que tenemos en el Iberoamericano. Siempre en el local frente a la Plaza Italia. Tenemos 2 locales, un local enfrente de la Plaza Italia, 15 de agosto y esquina Igatimí, y el otro local es en San Lorenzo, que queda sobre Fortín Arce y Defensores del Chaco, y también nuestra educación a distancia, ¿verdad? Y recordar de que en 15 de agosto era nuestra casa de familia, ¿verdad? Ahí nos mudamos, siempre cuento la historia. Jubilado mis padres, sobre todo mamá, compró una hermosa propiedad, hizo una hermosa casa y su derecho a jubilación le duró meses, hasta que luego ese espíritu de maestra innovadora le llevó a echar paredes, a construir y bueno, a seguir hacia adelante, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Hacer el colegio en tu casa y termina siendo una universidad de grado y posgrado. Cuesta hacerlo, decirlo es muy fácil. Ahora, hay un boom también de la educación universitaria en el Paraguay ya hace muchos años. Desde los 80 más o menos es como que la gente percibió la necesidad de tener un título universitario. Hay una gran demanda, creció la oferta también. Ahora, siempre también ahí estamos en la duda de que si hemos crecido o no en calidad, cuáles son los problemas que se tropiezan, también la diferencia entre la educación pública y privada en el ámbito universitario. ¿Cómo fue esa evolución del Ibero y sobre todo, cómo fueron resolviendo esos desafíos tan grandes? Bueno, históricamente se da en la historia misma que hasta los años 90 realmente existían solamente 2 universidades, ¿verdad? ¿Cierto? La nacional y la católica, ¿verdad? También justamente yo estaba en el Ministerio de Educación y Ciencias cuando por decreto nacen algunas nuevas universidades privadas, las primeras privadas, aparte de la católica.
y algunas universidades públicas, ¿verdad? Luego nace la ley 193, creo que, y bueno, y a partir de ahí comienzan a crearse universidades a través del Consejo de Universidad y posteriormente pasaba al Parlamento porque por ley deben ser creadas las universidades. Cierto. Y eso tuvo un proceso interesante de crecimiento que respondía también a lo que estás diciendo, ¿verdad? En ese Paraguay anterior a esta reforma de la educación y bueno, de los años antes del 89, el déficit más importante era que el niño pudiera llegar a terminar el colegio. Hasta ahí ¿verdad? era la meta. Claro, hasta ahí era la meta y también eran muy pocos los que llegaban. Cierto. Muy pocas las ofertas del nivel medio a nivel de Asunción y mucho menos a nivel país, ¿verdad? Claro. Eso luego eclosiona, ¿verdad? Generando una demanda interesante a nivel nacional y naturalmente esa población es la que requiere la atención en cada una de sus comunidades, tanto en Asunción como el resto del país. Y ahí van surgiendo la apertura de varias universidades. Nosotros nacimos en el 2001 con una rigurosidad de la ley realmente. Y bueno, ese emprendimiento llevó a iniciar la UNIBE en un local propio. Construimos solamente para la universidad, no existían alumnos universitarios. Y nos llevó un tiempo importante de valoración, primero por el Consejo de Universidades, a nosotros también el CONEC de ese tiempo también valoró nuestro trabajo. Finalmente pasó a Cámara de Senadores, que fue por unanimidad, y a la Cámara de Diputados por unanimidad, y así nace el 23 de abril del 2001 la Universidad Iberoamericana. Nosotros teníamos muy claro el perfil y cuál era el valor que le dábamos, diríamos, el valor agregado. Era casa de maestras, porque esa es la realidad, Claro. Así como comentaste muy bien, doña Nidia viene de una familia de maestras y de maestras consagradas y situadas en la universidad pública y la universidad católica con mucha relevancia, es decir, no estábamos desconociendo nuestro propio origen. Claro. Entonces se planteaba en ese momento como UNIBE de que además de las carreras propias de la docencia, todas las carreras de la universidad pudieran desarrollar como materia también la didáctica y la pedagogía. La idea era justamente generar el interés en cualquiera de las profesiones para el ejercicio de la profesión docente. Entonces fue realmente un boom. Nuestro grupo ya teníamos capitalizado una historia con egresados del colegio, con egresados de formación docente. Nosotros tuvimos mucho éxito en ambos ámbitos, lo seguimos teniendo, y eso nos permitió empezar sin necesidad de tomar de otras universidades o de tomar otro tipo de estrategia, sino que ir creciendo de a poco, uno a uno, ¿verdad? Y así enfrentamos, ¿verdad? Generando un proyecto educativo muy interesante. Nuestra universidad tuvo como primera rectora a una mujer, fue la primera mujer rectora del Paraguay, la doctora Elba Prieto de Silvero, una gran educadora, muy exigente, y fue la que con todo un equipo acompañado lógicamente por la familia, pudimos llevar a cabo este gran proyecto educativo, ¿verdad? Qué interesante, porque lo que veo es que se volcó mucho la visión a la formación de docentes, personas profesionales que salían, podían ejercer su profesión, pero que también tenían el plus de que podían compartir lo aprendido para una ciencia, Sani, que no todo el mundo maneja, que es el de saber enseñar, ¿no? Así es. Sí. Enseñaron a saber enseñar. Así es. Conozco intelectuales, vos también, brillantes, que sin embargo no tienen la capacidad de transmitir ese conocimiento lastimosamente. Ustedes se dedicaban a formar mucha gente que hoy está enseñando en otras partes inclusive, ¿no? Así mismo es. Nos categorizamos, yo creo que en ese sentido, como un espacio de formación para el espectro educativo nacional. No solamente para colegios, para institutos, sino para las propias universidades, tanto universidades públicas como privadas, integran nuestro plantel de estudiantes de programas de posgrado, por ejemplo, de maestrías, de doctorado, y forman planteles completos de universidades públicas o privadas que sin duda alguna también están llevando la esencia de la UNIBE con esa característica que es la del magisterio, ¿verdad? Porque finalmente una de las misiones principales de la universidad es la docencia. Totalmente, es lo que se ve en las universidades extranjeras. Inclusive son contratados los alumnos con mejor calificación para seguir enseñando en la misma universidad. Ahora, después te metes de lleno en el trabajo gremial universitario a nivel de consejo de universidades privadas, activas muchísimo, ocupaste cargos.
Formás parte un poco de eso que fue ir afinando ese concepto de las universidades y cómo ir evolucionando de acuerdo a los cambios también, inclusive con legislación renovada, revisada. ¿Cuántos años tuviste en el Consejo? Bueno, en el CONES yo estuve 6 años. 6 años. 6 años, de los cuales 5 años fui vicepresidenta del CONES. También quiero destacar que mi vida gremial comenzó ya como vicepresidenta de colegios privados primero, ¿verdad? En la IEP, que es una entidad muy antigua también. Posteriormente fui presidenta y fundadora de la Asociación de Institutos de Formación Docente del Paraguay. Y posteriormente fui presidenta de la Asociación de Universidades Privadas también por 2 periodos, ¿verdad? Cierto. En ese carácter me eligen las universidades privadas para conformar el inicio de lo que fue el CONES, porque a nosotros, o sea, en mi caso, yo formo parte de la primera hora del CONES, ¿verdad? El Consejo Nacional de Educación Superior. De Educación Superior, que se crea por ley de la Nación del 2 de agosto del año 2013. ¿Cierto? Y que se conforma por primera vez en octubre del año 2013 ¿Qué funciones también tiene ese consejo? Es un consejo que tiene una función muy delicada porque en primer lugar tiene la responsabilidad de dictaminar las políticas públicas para la educación superior. Y en segundo lugar tiene, en cuanto a sus funciones, tiene funciones muy fuertes que tienen que ver justamente con la apertura, la habilitación de las carreras, como también el hecho de poder dictaminar el cierre de carreras o el dictamen de cierre de universidades que pasa al Congreso, porque el Congreso finalmente es que por ley abre una universidad o un instituto superior y es el que debe cerrar, ¿verdad? También. Perdón, ¿integran privadas y públicas ahí? Es un consejo sui generis, ¿verdad? Te cuento, Mario, que a nivel mundial es la única experiencia que se tiene. No es normal. Normalmente lo ejerce el Ministerio de Educación como ente rector, ¿verdad? Y las universidades normalmente en los demás países dependen de ese ministerio. Tienen sus consejos, pero no tiene esa fuerza que hoy está teniendo o debe tener según la ley el CONES. Entonces este consejo se trató de conformar de una manera integral con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias, con el representante del CONACYT, con el representante de miembros natos como la Universidad Nacional y la Universidad Católica, un representante del CONEC y luego los elegibles, ¿verdad? Que no somos representantes, sino que se llevan a elecciones que son representantes rector de universidades públicas, rector de universidad privada, además de la UNE y la UCA, otros rectores, ¿verdad? Estudiantes del sector público y del sector privado, universitario, que también es como otro antes tema. Había el consejo universitario en la época de la dictadura, había un consejo. Un consejo, pero no tenía esta fuerza que tiene no tenía. Y también representantes de docentes públicos, de universidades públicas y privadas, y representantes también de los institutos superiores públicos y privados. ¿Cada cuánto renueva autoridades? Cada 3 años. Cada 3 años. Cada 3 años pueden ser reelectos por un periodo más. Por eso yo estuve en estos dos primeros años. Pero quiero destacar algo, Mario. ¿Por qué se crea el Consejo Nacional de Educación Superior? Y se crea porque la ley 136, esa es la ley del año 93, tenía un rigor en cuanto a que a la apertura de las universidades se daban dentro del marco de la Constitución y con un dictamen favorable del Consejo de Universidades si cumplía los aspectos que tengan que ver con la infraestructura edilicia, la infraestructura humana, la parte económica y jurídica. Entonces se hacía un estudio sobre eso y eso pasaba luego a Cámara de Senadores y Diputados. Posteriormente se creó una ley que dejó eso sin efecto y entonces se le da total autonomía a las universidades para poder crear filiales, carreras sin ningún tipo de control. Y ahí es donde se genera esta situación muy particular del excesivo crecimiento sin control de facultades, de universidades, de institutos, de carreras, ¿verdad? Que naturalmente generaba esa falta de control y la falta por parte del Consejo de Universidades de la autoridad competente para poder recuperar la necesidad de hacer un cambio. Entonces ahí se genera, en primer lugar, un proceso muy interesante. ¿Te puedo pegar? Sí. Quiero hacer ahí una pausa, porque eso es muy importante que lo desarrollemos bien.
para que se entienda cómo estamos ahora a partir de ese momento. Sí. Es muy interesante esto. Atención, ustedes, papá, mamá, que tienen los hijos en la facultad, muchos me manifiestan su preocupación de que no están pudiendo acreditar sus títulos por un conflicto actual. Bueno, vamos a aprovechar la experiencia de Sani y los conocimientos para que nos explique también eso y ojalá que también eso se resuelva pronto. Pero claro, hubo cambios sustanciales de aquella vieja ley 356 que nos regía a nosotros cuando hacíamos facultad. Pasó mucha agua bajo el puente. Ojalá que sea para mejorar justamente. Vamos a preguntar mucho sobre eso a la vuelta de la pausa. Sani Romero Sanabria con nosotros, docente, abogada y una apasionada de su vocación, que es la vocación de su madre, de sus tías, que vinieron de Carapeguá a mediados del siglo XX y desafiaron todo un sistema, todas mujeres, sin embargo muy aguerridas, muy decididas y que generaron cambios cada una en su ámbito. En el caso de la señora Nidia Sanabria de Romero, desarrollando una gran carrera como docente, pero también como escritora. Esa faceta parece que te la guardaste más, o también escribís. Bueno, yo creo que esa es una faceta que tengo que cumplirla ahora. También, ahora claro. sí, tengo esa necesidad de comunicar realmente. Sí, porque tu mamá siempre escribió poesía, cuentos, relato, teatro. Sí, teatro. Le ayudó mucho a ser profesora de literatura y de castellano, ¿verdad? Le acercó mucho a eso y yo creo que es importante escribir para dejar testimonio de las experiencias que uno tiene, ¿verdad? No, o sea que está esperando ahí esa parte de tuya. Sí, de verdad. Pero está la semilla, digamos. Está la semilla. Claro, porque también Aníbal, tu papá, hay que reconocer también figura de las tablas, también figura de la cultura, un hombre universal de aquellos que había antes que hacían de todo, desde dibujar muy bien, diseñador, publicista, actor. Todo un personaje también tu padre. Así ¿no? mismo, así es. O sea, esas semillas están ahí. Ahí están. Bueno, vamos a esperar tu libro con mucha ansiedad. Pero mientras tanto, quiero retomar lo que dejaste antes, y te interrumpí ahí porque quería desarrollar bien en este bloque el tema universitario y sobre todo las regulaciones. Sí. De repente se hablaba de universidades de garage, de universidades inclusive prácticamente de membrete. A mí me da mucha pena porque veo mucha gente que con todo su esfuerzo trata de tener un título en la carrera y después le dice, mira, parece que tu título no va a valer. Eso es terrible para una persona de pocos recursos que hace ese esfuerzo. ¿Cómo se está trabajando eso para evitar que eso ocurra con la gente? Bueno, yo quiero seguir un poco con la historia, pues es importante conocerla. Eso ocurre, ¿verdad?, en el 2008 aproximadamente, y ahí vuelve a salir una nueva ley donde expresa que no se abrirán nuevas universidades y que queda sin efecto aquello. Y que a la espera de una nueva ley para que pueda reglamentarse la situación de la Universidad Paraguaya en las condiciones que, como está señalando, poder solucionar ese problema. Y ahí fue muy importante la NEAES, fue muy importante el Consejo de Universidades, que trabajamos como para que pueda salir una ley que nunca sale como se quisiera, porque eso es también una situación compleja en el Parlamento, pero finalmente salió a luz esta ley donde ahí nace lo que es el CONES y nace las funciones que tiene este órgano. Naturalmente, quiero destacar la figura del padre Gibó, que fue fundamental sin duda alguna en ese proceso. Él era presidente del Consejo de Universidades y tenía la responsabilidad, según la misma ley, con el Ministerio de Educación, de generar esa transición y lo hizo de la mano de Marta Lafuente, también fundamental en ese proceso, por las características técnicas que ha tenido siempre la doctora Marta Lafuente. Y eso permitió que naciera esta institución sin ningún presupuesto. Esta institución nació sin ningún presupuesto. A nosotros padecimos ese proceso, pero yo tomando un poco esa historia que me tocó vivir en los 90 de los congresos, generé esa posibilidad de generar estos congresos regionales y también fuimos al interior del país y ahí hay que destacar a las universidades públicas, tanto la Nacional de Asunción como todas las universidades nacionales que están en el interior del país, que fueron las que con sus mejores hombres intelectualmente trabajando, y las universidades privadas, la PUP fue muy importante, la AUPP, que es de la Asociación de Universidades Públicas, se trabajó sin presupuesto para generar estos congresos, generar una hoja de ruta que después se define en un libro blanco, donde genera
cuál es el tipo de universidad que queremos. Eso se hizo todo. Eso se hizo todo. Y vuelvo a repetir, lo más importante, Mario, sin presupuesto. Claro, es decir, por esfuerzo de todos los sectores. Por esfuerzo de todos los sectores, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque eso no dictamina que esto sea realmente... sea una prioridad como política de Estado y debe ser una prioridad como política de Estado. Es muy fácil mirar desde atrás y decir esto no se hace aquí, pero si no se tiene el capital humano, el CONES, si va a dictaminar sobre la creación de nuevas universidades, de nuevas carreras, tiene que tener al personal mejor calificado y mejor pagado para evitar todo tipo de conflictos posteriores. Y eso no creció en números en cuanto a lo que hablamos de presupuesto de gastos de la nación. Entonces, para mí ese es un tema fundamental que si se piensa continuar con un proceso hay que poner en este momento que estamos en periodos eleccionarios, ¿verdad? Claro, como una de las metas, digamos. Como una de las metas. No es posible que durante 5 años no se haya determinado sobre la situación del CONEC, por ejemplo. Claro. No es posible que CONACYT hoy tenga autoridades que también están acéfalas. No es posible que el CONES también tenga situaciones de conflicto en cuanto... Entonces, ¿es o no es la educación una prioridad y una política de Estado necesaria o no para nuestro país? Esa es la pregunta. Quizás el próximo presidente tendría que llamar una especie de mesa de trabajo con personas especializadas para desatar esos conflictos. Eso se tiene que hacer sí o sí, y ese era uno de los puntos fundamentales de ese libro blanco, que señalaba la necesidad de articular ese sistema de la educación para que se generen sinergias y no separaciones que generan, como te estás diciendo, efectivamente produce al usuario, que es el alumno, que es el docente, que es la sociedad, un perjuicio. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que saber mirar y también reconocer que políticamente estamos en un periodo clave como bono demográfico calificado en nuestro país. Si nosotros perdemos esta oportunidad de formar a nuestros jóvenes con las mejores competencias en el ámbito de las profesiones, de los mandos medios, estamos perdiendo la oportunidad de tener a partir del 2050, que decae ya el bono demográfico, un país que nos merecemos. Esa es la realidad. Por eso es importante recuperar esta situación que se está dando en la educación. Y justo una etapa de grandes transformaciones en que el mundo necesita ya profesionales muy especializados. Así es. Ya aquellos que estudiábamos de todo y que éramos casi de una visión humanista, hoy se cambia por gente que necesitamos programadores, necesitamos ingenieros, necesitamos gente que maneje informática, o sea, ahora es el momento. Cierro esa parte porque muy interesante lo que decís. Vos estás más preocupada por consolidar la estructura que estar atento a las peleas personales que se generan en estos ámbitos, porque algunas veces la gente dice, el problema es fulano, si sale fulano se soluciona. Vos vas más lejos, vos decís, hay que darle a la estructura la base necesaria, la financiación, el presupuesto y un liderazgo fuerte. Es así. Hay que dar la estructura necesaria para que eso pueda tener la vida que merece, ¿verdad? Las personas somos momentáneas. Pasajeras. Nos pueden sacar a las personas. ¿Cierto? Pero la institución queda. Y al quedar una institución que no tiene solidez, genera un perjuicio enorme. Entonces tenemos que saber mirar también aquello para poder comprender que hay una gran responsabilidad para lo que viene y que la tenemos que asumir juntos, ¿verdad? Como sociedad, para poder lograr que esta juventud tenga las oportunidades que se merece. Yo creo que ese es el mayor desafío que nosotros como sociedad tenemos en esto. No solamente las universidades, la sociedad paraguaya tiene un gran desafío en este momento. ¿Es cierto que este conflicto actual está generando un problema en la acreditación de carreras y de títulos de documentación o es algo muy pasajero que se va a resolver pronto? Bueno, yo no estoy metida ya en esa situación, no podría opinar, ¿verdad?, sobre la situación específica de lo que se da allí, ¿verdad? Yo creo que hay que saber escuchar a las partes. No estoy allí, así, no puedo emitir una opinión. Estando adentro, sí podía entender de que muchas veces las documentaciones no eran presentadas en forma, no respondían a la verdad del 100%, entonces se iba construyendo sobre eso.
y te puedo asegurar que muchas instituciones educativas se pusieron en regla y están haciendo muy bien su trabajo actualmente, ¿verdad? Claro. Eso yo destaco, eso el CONES logró, la NEAES logró en este tiempo darle institucionalidad, cumplir los 3 ejes de docencia, de investigación, de extensión, ese proceso de internacionalización. No en balde nuestros chicos pueden ir a Becal, pueden usar Becal, ¿verdad? Porque están formados para ir al resto del mundo. Claro. Entonces ahí te das cuenta de que primero la juventud paraguaya tiene condiciones, o sea, tiene condiciones, tiene capacidad, y eso lo tenemos que saber mirar y saber generar su inserción en la vida social, política, económica para la producción de riqueza, y para que esa producción de riqueza nos permita una justa distribución y romper las inequidades sociales que hay. Es así, ¿verdad? O sea, hay que generar esa fuerza para que realmente podamos vivir mejor, y todos los paraguayos, ¿verdad? Ese es el sueño que tenemos todos, y sabemos que la educación es la llave que abre esa puerta. Vamos a hacer la última parte con Sani, una especie de pimponeo. Quiero que piense en la pausa. ¿Qué le plantearías vos al nuevo ministro de Educación que va a asumir el 15 de agosto con el nuevo presidente? Te doy 2 minutos en el corte para que pienses cuáles tendrían que ser sus prioridades, cuáles tendrían que ser en sus primeros 100 días sus acciones decisivas para marcar una impronta renovada, fuerte en la educación paraguaya. Le vamos a preguntar a una persona con mucha experiencia como Sani. Ya volvemos en la última parte de Conversando en la Noche. Nunca he logrado en mi vida, y hace años que estoy en esto, un programa de televisión que diga ya está, ya dijimos todo, sobra tiempo, nos va a faltar tiempo, nos queda 6 minutos, Sani, y te voy a hacer una pregunta difícil, pero tu experiencia te va a ayudar. ¿Qué habría que plantearle? Siempre cuando comienza un gobierno nuevo, tiene como una especie de aval de la población, un respaldo, no sé si un cheque en blanco, pero por lo menos hay un ambiente propicio para hacer las cosas. ¿Qué le dirías al ministro que llegue y que asuma el 15 de agosto de este año? Bueno, en primer lugar le diría que instale el CONEC, que es el Consejo Nacional de Educación y Ciencias, que es muy importante tener un sistema colegiado que coadyuve al proceso. Eso no está instalado. Eso hoy no está instalado, está todavía pendiente, tengo entendido, el decreto, y es muy importante que sí se le pueda dar ese respaldo. Generar un diálogo muy importante en la sociedad para poder generar este proceso de reforma que se tiene que dar al propio sistema, ¿verdad? Pero a su vez, porque eso lleva más tiempo, tomar medidas así bien inmediatas en lo que significa la atención a la complejidad de la comprensión lectora y la matemática, que son las 2 grandes dificultades que tenemos dentro del sistema educativo, y algo que hay que invertir y que hay que trabajar es el tema del bilingüismo, ¿verdad? O sea que acá yo creo que una de las situaciones de la reforma fue un poco en ese sentido haber pasado de esas escuelas guaraní hablantes que tuvieron una fortaleza muy importante en sus primeros años, y luego darle la espalda. Sí. Y entonces nuestra juventud o nuestros niños muchas veces no comprenden lo que leen porque siguen pensando, sintiendo en guaraní, y nosotros no le damos la oportunidad. Es cierto. Y a la inversa tampoco logramos que nuestros niños hispanoparlantes aprendan guaraní, ¿verdad? Porque el enfoque está mal. El enfoque bilingüe nos permite, porque un chico que va a un colegio que es bilingüe, guaraní, castellano, inglés, puede terminar hablando el colegio perfectamente con los 2 idiomas, porque tiene un enfoque pedagógico. Claro. Y nosotros tendríamos que potenciar eso, y potenciar también una tercera lengua, una cuarta, el inglés u otra lengua más. El paraguayo está preparado para poder manejar de esa manera. Entonces, yo creo que son cuestiones que son de corto, mediano y largo plazo, pero tiene que tener ese horizonte. Hoy hay que resolver. Entiendo. Hay que resolver este problema de matemática, este problema de castellano, y eso se resuelve con una buena formación de los docentes, no solamente en la docencia inicial, sino en el proceso mismo de la docencia, la formación continua, no dejarle solo a los docentes, y ojalá poder generar un sistema que pueda bloquear del sistema partidario, claro, que no es solamente de un color, es de varios colores, entonces, y todas las tendencias, de todas las tendencias, para que el docente se dedique a su acción en el aula,
pedagógica. Fuera del aula es un ser político por excelencia, claro, y puede desarrollarse como corresponda, ¿verdad? Se me va acabando el tiempo, pero dijiste la palabra reforma y casi ya se me cayeron los pocos pelos que tengo, porque ese es ahora el gran problema. Todo el mundo sí, se pelea porque la reforma está manipulada, porque obedece a una agenda, sí, pero no vamos a poder escapar de la necesidad de reformar nuestra educación, ¿no? Es necesario responder a los nuevos tiempos, esa es una necesidad. Por eso vuelvo a repetir, como eso es de poco más de largo alcance, ¿verdad? Sí. Pero sí tenemos que resolver que no podemos dejar que los chicos aprendan a leer adecuadamente, comprender lo que leen y lograr una lógica matemática adecuada para generar la abstracción que te da la vida, porque así es la vida, como la que ellos van a tener que caminar. Y eso lo tenemos que resolver ahora, ¿verdad? Entonces son políticas inmediatas, por un lado, y por el otro lado, de largo alcance. Por eso estos pactos que hay que generar, esas conversaciones, que es muy difícil generar en un marco universal atendiendo todas las necesidades individuales que hoy tenemos, ¿verdad? Pero hay que hacer ese pacto, hay que hacerlo. Mira, te dejo una tarea. Yo ahora asumo el rol de profesor, mi alumna es la señora Sani Romero. ¿Por qué no le haces una carta muy educada, muy como sabes escribir, al futuro ministro con estas ideas y con varias más que tendrás? Porque en realidad puede ser un aporte también, ¿no? Sí, así es. Una sugerencia, sí, nadie ordena ni aconseja nada, pero una sugerencia, porque veo que tenés muy clara las prioridades y la hoja de ruta, y tenés la experiencia. Así que ojalá podamos leer en agosto una carta abierta de Sani Romero al nuevo ministro de Educación. Apenas una sugerencia también de mi parte. Sani, disfruté mucho esta charla, aprendí mucho. El cariño de siempre a la familia, el orgullo de pertenecer a la misma y sobre todo la señal siempre allí iluminando de la querida tía Nidia Sanabria Romero. ¿Tus palabras finales? Y nada más que agradecer este espacio. Creo que es muy oportuno, como te dije al principio, poder escucharnos, sentir de que hay un país que tiene personas que construyen, que sueñan y que hacen posible que las cosas cambien. Entonces me pongo siempre a disposición de lo que es construir, apoyar para que el Paraguay logre esa educación que se merece y juntos poder construir ese sueño que dice nuestra universidad, que es una mentalidad nueva para un mundo mejor. Ese cambio de mentalidad, ese decir sí se puede y lograrlo con esfuerzo, con trabajo, con pactos que son necesarios para alcanzar esa meta. Ese es mi mensaje, que nos unamos. El país necesita de todos nosotros y nuestros niños y nuestros jóvenes merecen una sociedad mejor. Hagamos posible eso. Gracias, Sani Romero Sanabria de Velázquez. Escuchándola, recuerdo a mis maestras de primaria, de secundaria, mis profesoras de facultad. Este es un país que dominantemente ha sido educado por mujeres. No sé los porcentajes, pero estoy seguro que hay muchas más maestras que maestros, que hay mucho más profesoras que profesores. Quizás sea también el tiempo de retomar esa conducción femenina del Ministerio de Educación. Otra idea que dejo. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Hemos disfrutado mucho de la misma. Será hasta la próxima. Buenas noches.